Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo. La noche de Adolfo. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a la noche de Adolfo Arjona. Te saludo y recibe los saludos de todo el equipo del programa. Carmen, Mónica, Pedro, Andrés, Javier y nuestra red de colaboradores como el profesor Antonio Garrido Moraga. Profesor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y bien hallado. Bueno, una noche especial, tan especial como esta en la que se vive, por ejemplo, la final del carnaval en distintos puntos de la geografía española, como por ejemplo en Cádiz, donde están en plena final a esta hora de la madrugada. Digo que en una noche tan especial vamos a dedicar la siguiente hora del programa al carnaval. Se trata de una de las fiestas más antiguas de la cual. Se trata de una de las fiestas más antiguas de la cultura humana, una fiesta que se celebra en todo el mundo. Vamos a viajar a los lugares con originalidad, con proyección nacional e incluso con proyección internacional. Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz. También en Málaga y en la Costa del Sol hay carnaval. Profe, ¿la palabra carnaval de dónde viene? Bueno, la palabra carnaval, yo antes quiero agradecer a la Fundación del Carnaval de mi ciudad, que en su momento me dio el escudo de oro del carnaval y me permitió dar la primera conferencia académica sobre el tema carnaval, porque el tema carnaval es un tema muy amplio que abarca muchísimas cosas y yo tuve ese placer. Aunque los orígenes del carnaval los vamos a analizar un poco, el carnaval hay que situarlo dentro de cuando el tiempo se marcaba por las fechas religiosas, donde estaba la Navidad, los Reyes Magos, después llegaba Semana Santa y ahí estaba el carnaval. Carnaval viene de dos palabras en latín: carnem levare. Carnem levare, es fácil de entender. Levantar la carne, quitar la carne. En italiano se dice carnevale, quitar la carne. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, déjese usted ya de beber, de comer y de divertirse, porque llega la Cuaresma. Ese es el periodo entre Reyes Magos y Cuaresma. Bueno, es un periodo, está entre Reyes Magos y Cuaresma, y que es un periodo de fiesta, de alegría, pero que se crea, la Iglesia lo permite, mejor dicho, en función de la Cuaresma. Es decir, el carnaval es, oxigénese usted, diviértase usted, porque ahora ya abstinencia, no se come carne, penitencia. Y continencia. Mucha, sobre todo, mucha continencia. Porque ¿el carnaval qué es? Es decir, pudiéramos definir el carnaval, podríamos decir que es un periodo de tiempo, Es un periodo de tiempo que tradicionalmente solo duraba 72 horas. Solo se permitía la locura, palabra que vamos a usar mucho, porque además fiesta de locos, es una cosa muy interesante, 3 días antes al miércoles de ceniza. Y cuando ya llegaba el miércoles de ceniza, se acabó. La mejor definición de carnaval la dio un señor que se llamaba Bakhtin, un gran investigador, y es mundo al revés. El orden del mundo se invierte, se le da la vuelta. Los hombres se visten de mujer, la mujer se viste de hombre, lo que es correcto se convierte en incorrecto, lo que es incorrecto se convierte en norma. Es verdaderamente apasionante. Y además, toda broma está permitida, incluso las de mal gusto, y en el caso del mundo hispánico y en el mundo en general, tiene un componente escatológico muy importante, mucha caca y mucho pipí. Eso abunda mucho en la tradición. Estoy hablando de una tradición de siglos, no estoy hablando del carnaval de hoy, sino de la tradición de siglos. Es una fiesta absolutamente popular en Mesopotamia, en Egipto, en Roma, en Grecia, con distintos nombres, con distintos motivos, se celebraban días de mundo al revés. En Roma hay 2 fiestas que se llaman una Saturnales y las otras Luparcales, y después estaban las dedicadas a Baco, dios del vino. Imaginemos lo que son unas fiestas báquicas,
dedicada al placer absoluto de la carne, ¿no? En Egipto se hacían en honor del buey Apis, y estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. No está mal, ¿eh? Me ha utilizado dos palabras raros. Esto de las Saturnales y las Luparcales. Las Saturnales, de manera, en fin, breve. Y lo menos las académica Saturnales, posible. Como siempre, son 7 días. Y curiosamente coinciden con la Navidad. Nuestra fiesta de Navidad eran las fiestas romanas de las Saturnales, dedicadas a Saturno, Saturnales, Saturno. Y bueno, pues se le daban ofrendas, las personas, fíjate qué interesante, se hacían regalos en estas fechas, unas a otras hacían regalos y banquetes. ¿A qué suena? Claro que suena. ¿A qué suena? Se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre. ¿Por qué se celebraban? Porque era la época en que ya se habían acabado los trabajos del campo y bueno, pues también la gente ya podía descansar un poco más. Y el día 25 de diciembre era cuando los romanos celebraban el nacimiento del sol. El Invictus. solsticio de invierno, ¿no? Ahí estamos. Y Saturno era el dios de la siembra. Entonces todo esto unido, un origen campestre, culmina en una semana de fiestas donde la gente come como bestias, o como bestias que somos todos. Y además se regalaban entre sí. Cosas una entre sí. Esas son las Saturnales. ¿Y las Luparcales? Las Luparcales se celebraban el 15 de febrero. Esta todavía es más interesante. Hablamos de Roma, ¿eh? Roma. Esta El todavía imperio. es más interesante. Luparcales. Lupus. Lobo. Viene de lobo. Y estas están relacionadas con la fertilidad. Se celebraban en honor de una loba, la loba Luparca. Cuando tú vas a Roma te encuentras a la loba Luparca y a dos niños, Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. De los niños siempre hemos tenido claro que eran Rómulo y Remo, Sí. pero la cabra esta... De Roma. De los niños siempre hemos tenido claro que eran Rómulo y Remo, Sí. pero la cabra esta, la loba también tenía nombre. Luparca. Luparca. De ahí viene Luparcales. Fíjate, Luparcales del a los niños. Entonces, en estas fechas, es decir, el 15 de febrero, se sacrificaba una cabra. Antes se habían elegido a unos jóvenes. Jóvenes normalmente de las grandes familias de Roma. Y normalmente apuestos. Estos jóvenes se ponían delante del altar donde se había sacrificado a la cabra. Cogía el sacerdote un cuchillo, lo mojaba en la sangre de la cabra y señalaba la frente de estos jóvenes. Estos jóvenes salían desnudos, completamente desnudos, y salían corriendo. Salían corriendo con unas tiras de piel de la cabra sacrificada. Ajá. Y arreaban ¡fa! A las muchachas que previamente estaban puestas para recibir el zurriagazo. No era un zurriagazo doloroso, era el valor simbólico de te doy. Y eso significa, a partir de ahora vas a ser muy fértil, hija mía, vas a tener muchos hijos. Llegaban, esto ya se desmadra, empiezan con la cosita esta de la cabra, después la cosa pasa a otras mayores, ellos van desnudos, en fin, va. Llega un momento en que la Iglesia, en el siglo V, con el Papa Pelagio, dice, hasta aquí hemos llegado, se acabó, ya no hay Luparcales. Pero Shakespeare, en la tragedia Julio César, las cuenta, las describe. Escribe las Julio César, las cuenta, las describe. Escribe las Luparcales. Profe, por tanto podemos concluir que el carnaval no tiene nada que ver con ninguna celebración religiosa, ¿verdad? ¿Entendemos? No. En el origen tiene valores religiosos y míticos. La Iglesia nunca estuvo a favor. La Iglesia nunca estuvo a favor del carnaval. Porque veía en el carnaval desorden, carne, de ahí carnal. Por eso permitía 3 días de celebración para desahogarse, para desfogar. Yo no voy a extenderme porque esto es precioso, pero hay un texto del arcipreste de Hita, divertidísimo, que os lo recomiendo, que es la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma. Don Carnal lleva un ejército formado por jamones, chorizo, morcilla, el vino, las danzas, los bailes. Vamos, ¿y cómo es Don Carnal? Pues un señor gordísimo, como Baco, una cosa así. Y enfrente está el ejército de Doña Cuaresma. ¿Cómo es Doña Cuaresma? Antipática, fea, vieja, delgada. ¿Qué lleva Doña Cuaresma? Bacalao, pescados. O sea, lo opuesto a Don Carnal. Pero al final siempre debe triunfar la Doña Cuaresma. Porque viene la Exactamente. Cuaresma, ¿no? Ahí te digo.
Eso es. Entonces hay una pelea entre los dos ejércitos y al final Cuaresma se impone y don Carnal sale corriendo. Profe, hay dos elementos fundamentales en el carnaval que son el disfraz y la máscara, ¿verdad? Dos que tienen un claro objetivo, que es ocultar a la persona. Efectivamente. El carnaval, al ser se rompen los moldes. Vamos a imaginar, puedo poner muchos ejemplos, pero vamos a imaginar un magistrado del Tribunal Supremo. ¿Qué imagen tenemos de un magistrado del Tribunal Supremo? Un hombre serio, un hombre cabal, un hombre moderado, serio, contenido. Bueno, pues ese señor le gusta el carnaval. Entonces, en carnaval se viste, pues yo qué sé, de Don Quijote. Y se va a la calle. Y claro, ver a un magistrado del Tribunal Supremo con la lanza, pues la máscara sirve para ocultar. Porque además así puedes dar las bromas, así puedes decir las frases que no has dicho durante el año. Tú, a la chica... Claro, todo esto ha cambiado mucho, porque hoy las costumbres son distintas, pero antes que tenías 3 días. Mire usted, tengo 3 días, no tengo mucho más. De modo y manera que la máscara y el disfraz permiten ocultarse. Por otra parte, en las clases sociales se ponían los peores trajes, las ropas más viejas, para precisamente cambiarse, para ser lo que no eran en la vida diaria. Y bueno, los carnavales de los pueblos, con todo este componente escatológico, por ejemplo, era muy famoso un personaje que se da en muchos pueblos de España y de Hispanoamérica, que es un señor mayor vestido de niño con un babero de colegio y con un trompo. Iba por la calle con su trompo, tiraba el trompo al suelo, lo bailaba el trompo y se agachaba a recogerlo. Y no llevaba nada debajo del babero. Ahí se veían sus partes. Y se le veían todas sus partes y sus no partes. Ese tipo de juego, de broma, es la base del carnaval. Y en España tenemos las pinturas de Gutiérrez Solanas, espectaculares, las de Goya, en las pinturas negras de Goya, y por supuesto los trabajos de Julio Caro Baroja, que son extraordinarios. Y profe, en la Edad Media todos tenemos la imagen de una época con poca luz, todo muy lúgubre, muy negro. Esa es la impresión. ¿Había carnaval en la Edad Media? Hombre, y desenfrenados completamente. Se puede ver en pinturas de los grandes artistas flamencos. Se empezaba con mucha comida, siempre la comida y el baile, la música, la fiesta. Y después ya se pasaba a otras cosas que nuestros oyentes vamos a darle la oportunidad de que tienen una gran imaginación. Nuestros oyentes son muy imaginativos. Imaginen después de la comida, de la bebida, de la música y de la borrachera. De la bebida, de la música y de la borrachera. Los prostíbulos se llenaban, vamos, las tabernas, las plazas. O sea, fíjese que hoy hablamos de Río de Janeiro, de Tenerife, incluso hablamos de Cádiz, pero en Roma hubo un momento que el carnaval fue espectacularmente famoso, ¿verdad? Absolutamente. En los siglos XVI y XVII. Además, fíjate, Adolfo, qué cosa más curiosa. Roma, donde está el Papa, la Iglesia que no quería carnaval, y sin embargo el carnaval romano, que además marca la pauta de oso, se hacía un gran desfile de carrozas y se tiraban confeti, se tiraban flores, es decir, marca mucho los disfraces. El carnaval romano era, los caballeros llevaban las mejores galas, se llevaban músicos en las carrozas, o sea, hay textos de la época contando el carnaval de Roma, y ya había turistas que iban al carnaval. Cabe pensar que de ahí, me hablaba del siglo XVI, siglo XVII, si damos un salto en el tiempo, en el XVIII empieza a emerger el carnaval de Venecia, ¿no? Es muy antiguo, pero donde verdaderamente coge carta de naturaleza es en el XVIII. Curiosamente, este carnaval fue prohibido por el señor Napoleón Bonaparte, ya veremos por qué. Hablaremos de Venecia, empezar con Venecia, si le parece. Hablemos de la cocina de carnaval, porque es súper famosa y deliciosa la cocina de Cuaresma, pero hay también una cocina de carnaval. Sí, lo que pasa es que al tener los productos que más gustan, o que gustaban, vamos a decir en el pasado, lógicamente la mente no tuvo que refinarse tanto como para la Cuaresma, que lo que tenía era la matanza. Entonces, todos los productos del cerdo, las carnes cocidas, asadas en embutido, las empanadas de carne, es decir, vino y más vino, pasteles, licores. Hay una imagen, vamos a pensarlo.
roja, 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 con una máscara tapándole los ojos, solamente un antifaz, tapándole los ojos, al borde de la apoplejía, con una copa de vino en la mano y un muslo de pollo en la otra. Esa sería la imagen del carnaval. Preparados para viajar. Nuestra primera parada va a ser en el Carnaval de Venecia. Conocidos los antecedentes, vamos a viajar, pero antes, si me permites, una breve pausa. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar Que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros. La noche Arjona con Adolfo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Hagamos una ronda por distintos carnavales del mundo. Era nuestro compromiso. Viajamos gracias a nuestros corresponsales. Por ejemplo, en primer lugar, a Venecia. Nunca he vivido en primera persona el Carnaval de Venecia, pero tengo la imagen de una fiesta elegante, una corresponsal de COPE en Italia. No te equivocas, Adolfo. El Carnaval de Venecia, el más antiguo del mundo, nunca defrauda. Entre palacios y canales desfilan damas, casanovas y arlequines ataviados con lujosos trajes de época y máscaras a cada cual más vistosa. Durante 10 días, el misterio y la belleza se apoderan de esta ciudad italiana en la que los más afortunados pueden asistir a alguna de las exquisitas cenas y bailes en el interior de los palacios que nunca bajan de 500 euros el cubierto. Es como vivir en otra época en la que cortesanos y plebeyos se tomaban unos días de cierta permisividad sin el temor de ser reconocidos por estar ocultos tras las máscaras. Este es justo el origen del carnaval veneciano, que se celebra desde el siglo XIII. Los festejos arrancaron con la llamada Fiesta de las Marías, que rememora la historia de 12 jóvenes venecianas comprometidas en matrimonio que fueron raptadas por piratas y finalmente liberadas, aunque uno de los momentos principales tuvo lugar el pasado domingo con el conocido vuelo del Ángel, que consiste en el descenso de un artista con traje del siglo XVII a través de un cable metálico desde el campanario de San Marcos hasta el Palacio Ducal a 99 metros de altura. El carnaval de este año está rodeado de fuertes medidas de seguridad y la afluencia de turistas ha vuelto a ser masiva. Para estas fechas, los hoteles suelen estar al completo con un año de antelación. Gracias, Eva. Profe, vamos a hablar en primer lugar del origen, el origen del Carnaval de Venecia. El origen del Carnaval de Venecia, yo sí he tenido la suerte de disfrutarlo, la verdad es que es una experiencia. El origen es nobiliario, no popular. Es una cosa curiosa. Fueron los nobles, o sea, la gente hacía sus fiestas, ¿no? Pero fueron los nobles los que, deseando mezclarse con el pueblo para disfrutar del pueblo, decidieron ocultar el rostro con un antifaz que cubría los ojos, la nariz, dejaba abierta la parte inferior del rostro, pero no se sabía quién era. A esto se unía a los nobles que querían y el pueblo que también quería, y el resultado es una mezcla absolutamente extraordinaria. También, esto es importante, el carnaval servía para controlar al pueblo. Tienes 3 días, haz lo que te dé la gana, hombre, dentro de un orden, siempre dentro de un orden, y ya después, cuaresma. Un mecanismo de control, la presión hay que dejarla salir de pronto y ya después vuelve al orden. Hablemos de cimas y de valles. El momento de máximo esplendor del Carnaval de Venecia. 18. Con un nombre. Lo además nuestra corresponsal, el Don Juan. Casanova es aquel hombre de una fuerza sexual inagotable, que desayunaba que desayunaba todas las mañanas 2 docenas de ostras, porque las ostras son excelentes, y que se escapó por los tejados. Personaje increíble, las memorias de Casanova son extraordinarias, que estuvo en España, y que, bueno, pues representa ese mundo del 18. Absolutamente inmoral, pero absolutamente inmoral. Todo lo que se pueda imaginar, a mí me hace mucha gracia. Ahora hay una película y hubo una novela, no sé qué, de Riley, o Los Oscuros, y yo cuando empecé a me reía. ¿Se refiere a las sombras de Grey? A las sombras de Grey, exactamente. Ajá. Bueno, pues yo me reía porque eso era para Ursulinas. Cuando uno ha conocido la literatura erótica del 18 y la vida de Casanova, vamos,
todo lo que el oyente se pueda imaginar y más. Por tanto, siglo XVIII como momento de máximo esplendor. Tú ibas andando por las calles de Venecia, bueno, las calles, pues vas por los canalillos y allí estaban las señoras, las prostitutas, con el pecho fuera, el corsé, dejando el pecho fuera y el pecho pintado. Es que parece que lo hemos inventado, el Mediterráneo está descubierto hace mucho tiempo. El pecho pintado con pájaros, con flores o con colores, fundamentalmente dorados, pechos de oro. Iban ofreciendo sus servicios. Se alquilaban y se preparaban góndolas, igual que ahora hay coches que tienen dentro un bar, pues góndolas donde iba comida, donde iba bebida, cama, lecho, para disfrutar con músicos que iban en una góndola. O sea, el lujo era absoluto, era total. Hablamos del momento de máximo esplendor. Hay un momento en que el carnaval de Venecia llega casi a desaparecer, ¿no? Sí, vamos, prácticamente desaparece porque Venecia deja de ser la gran potencia económica que era. Ya la ruta de la seda tradicional desapareció, Venecia entra en picado, el descubrimiento de América cambia todo el comercio y el resultado es que el carnaval decayó muchísimo, muchísimo. Antonio, antes decías que Napoleón llegó a prohibir el carnaval de Venecia. Por miedo, fíjate lo que ha dicho nuestra corresponsal. Muchas cosas son cíclicas. El carnaval de este año tendrá muchas medidas de seguridad. Napoleón temía disturbios y temía que con la máscara oculto se pudieran producir desórdenes, incluso atentados. O sea que, fíjate, Napoleón lo prohíbe y hoy estamos asistiendo a un control exhaustivo. Me dices que hay un momento en el que el carnaval veneciano llega casi a desaparecer, pero hoy día tenemos la impresión de que además es un atractivo turístico. Esto, por tanto, renace, ¿no? Renace en el XIX, a finales del siglo XIX, la municipalidad de Venecia, el ayuntamiento dice, bueno, aquí tenemos esto, que tiene una tradición, vamos a recuperarlo. Y, curiosamente, está cambiando eso, pero los turistas no se visten. Es un carnaval estático casi. Quiere decir que no se disfrazan los turistas. No. Tú ves que son espectadores. A los venecianos yendo por la plaza de San Marcos, que es el lugar del paseo, estáticos, van andando muy despacio, muy lento, con unos trajes fastuosos, sin mirar ni a un lado ni a otro, mirando al frente. Normalmente va el hombre y la mujer apoyando el brazo. Después es verdad que se hacía en el 18, se hace ahora, las cenas en los grandes hoteles, en los palacios, tienes que pagar un dineral. Normalmente los turistas no se disfrazan y el traje típico de carnaval es un tricornio, un sombrero de 3 picos. Como el de la Guardia Civil. Sí, pero con el pico de la parte frontal, la Guardia Civil le quedan los 2 de atrás y aquí menos, ¿no? Un tricornio tiene los 3, es como un triángulo equilátero encima de la cabeza, una máscara blanca y una túnica negra, que es lo típico, dorada o plateada. Ese desenfreno del que me hablaba, comer, beber, incluso sexo, ¿hoy el carnaval de Venecia también se caracteriza por eso o se han relajado un poco? Vamos a ver, hoy ya se puede tener comer, beber y sexo todo el año. Por lo tanto, ya no es tan necesario. Ya es una cosa diferente. Pero el carnaval de Venecia sigue teniendo esos componentes que bueno, pues está en todos los carnavales, están en todas las fiestas. Y ha dicho nuestra corresponsal, el ángel, efectivamente, desde el campanile, desde la torre de la catedral, sale un señor o una señorita vestida de ángel que va como en una tirolina, llega al Palacio Ducal. Y bien enganchado en un cable, supongo. Claro, si no, imagínate. Pero eso antes no era una persona, era una paloma. Se llamaba la colombina. Era una paloma metálica que hacía así, se movía las alitas. Entonces iba con un... y llegaba al Palacio Ducal. Correcto. Hoy Venecia es un teatro y en carnaval más que un teatro, es pura coreografía. Vamos a otro carnaval, profesor. Vamos al otro lado. Recomiendo una cosita. Sí. Hombre, como estamos hablando de comida, ¿sí? Hay un plato del carnaval veneciano que se llama fritelle, que es una especie de buñuelo que está relleno. Si ustedes se van al carnaval de Venecia, que envidia, lleno. Si ustedes se van al carnaval de Venecia, que envidia, si se pueden ir, vayan a la pastelería Tonolo. Y en la pastelería Tonolo, pues a comer fritelle. Eso es, que es el buñuelo típico en el carnaval veneciano. Decía que nos vamos al otro lado de... En Brasil se vive el carnaval de una forma completamente distinta a la de Venecia. El carnaval de Río de Janeiro es sinónimo de color, de jolgorio, de excesos, de desenfrenos.
Supongo que no me equivoco. Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro. Muy buenas, Adolfo. Pues no te equivocas. Aquí el carnaval es efectivamente carnal, es explosivo y todos los adjetivos que uno le quiera poner. Es la mayor fiesta al aire libre del mundo. Así lo dicen aquí porque es verdad, arrastra a millones de personas y a millones de turistas que también se acercan. No olvidemos a una ciudad, Río de Janeiro, en la que me encuentro, también el resto de Brasil, pero sobre todo en Río, que está en pleno verano. Aquí estamos a 40 grados de día, 30 grados de noche, las playas repletas y durante el día, aunque no lo parezca, hay carnaval, pero a rienda suelta, especialmente el llamado carnaval de rúa, el carnaval de calle, el que arrastra a los llamados blocos, que son una especie de agrupaciones, no diría que son comparsas, tampoco charangas, es una mezcla de música, de baile, de disfraces, de desenfreno, en definitiva, donde millones de personas en esos 500 blocos pues pasean. Desde las 7 de la mañana ya puedes hacerlo efectivo, ese tema de la fiesta carnavalesca, y seguir hasta altas horas de la madrugada. Es curioso porque Río de Janeiro, que es una ciudad muy violenta, como conocéis, en estos días pues tiene los menores índices de delitos, de crímenes, y eso, bueno, pues tiene que ver seguramente con el espíritu del brasileño y esa tregua, a pesar de que este año nos acompaña el ejército en las calles por una amenaza de huelga de la policía. Pero como digo, de momento la fiesta está en paz y ahora esperamos que en las próximas horas también en el Sambódromo. La noche del domingo y la noche del lunes, hasta bien entrada la madrugada ya, es la fiesta grande de ese otro carnaval que es el más conocido, el más televisivo, donde las escolas de samba desfilan, bueno, pues a lo largo de esos 700 metros de mágico Sambódromo, un estadio hecho para la fiesta, hecho para el carnaval. Aquí evidentemente vivimos el momento álgido del año y nadie quiere que llegue el miércoles de ceniza. Mientras tanto, seguimos de fiesta. Bueno, ahí tienen, Arturo Lezcano, corresponsal de la COPE en Río de Janeiro. ¿Cuántas veces versionada esta chica de Ipanema? ¡Qué bonita suena! ¡Qué bonita! A ver, profesor, tengo mucha curiosidad, porque claro, el continente europeo, sus tradiciones, sus fiestas datan de mucho tiempo, muchos siglos. Claro, el continente americano es mucho más joven. Por lo tanto, teníamos el carnaval en Roma, en el siglo XVIII el esplendor, el carnaval en Venecia, máscaras, disfraces, en fin, hay como una raíz. ¿Cuál es el origen del carnaval en Brasil? Porque me resulta extraordinariamente raro que eso sea así, ¿no? Pues europeo. El carnaval en Brasil lo llevan los de España, que son los dos grandes países, las dos grandes naciones que expanden el mundo en el siglo XV, XIV y XV, donde llevan sus costumbres. Por lo tanto, allí empiezan las costumbres del carnaval, siguiendo la tradición española y portuguesa, que es muy común, porque España y Portugal, pues a poco que se escarbe es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahí surge un elemento nuevo, que es lo que lo diferencia de todo, el elemento africano, los esclavos. Los esclavos llegan también a esta zona del mundo y allí empiezan pues con sus fiestas, con sus bailes, con ese sentimiento del cuerpo y del movimiento que tienen, porque sí, lo tienen así. Entonces, tú fíjate el mestizaje tan maravilloso entre la carnalidad de estos esclavos africanos, de la cultura africana, del mundo africano, con el mundo europeo. En la mezcla explosiva, que es explosiva, da como resultado el mestizaje, da como resultado que las sangres se unen y es una explosión. Estamos escuchando a la chica de Ipanema. La chica de Ipanema iba hacia la playa de Ipanema y el compositor estaba sentado en un bar que además está en la esquina, en una esquina donde yo he estado tomando café, que además es un sitio de peregrinación. Te llevan ahí por aquí pasó la chica de Ipanema. Entonces tú estás allí sentado y la chica pasó y el compositor la vio. ¿Y tú tomando café esperando a que pasara? Él estaba tomando el café, él estaba tomando café y la vio, se enamoró, la siguió y sale la canción. O sea, es que no olvidemos lo que es el mundo. O sea, es que no olvidemos lo que es el mundo americano, pero estamos hablando de Brasil y estamos hablando de Río de Janeiro. Me va a permitir 30 segundos. Se celebraba en un hotel.
El hotel, la sala era una sala magnífica, con unas vidrieras, unas cristaleras a la playa de Ipanema espectaculares. ¡Ay! Sí. Pues se Sí. lo fío complicado si estaba Complicado dando una no, conferencia. Complicado no, yo pedí por favor que pusieran las cortinas porque allí no había manera. De que te atendieran, ¿no? ¿A qué va? A las 6 de la mañana. Río de Janeiro. Yo no entro ahora en cuestiones machistas, no machistas. Estamos describiendo. Tú vas, por ejemplo, por Río y ves anuncios, grandes anuncios de comida o de bebida, con unos modelos, unos cuerpos. Entonces, claro, se van a la playa, ponen la radio, bueno, el loro. disco, el loro. Y Y allí tú ves, desde las 7 de la mañana, unos cuerpos y dices, no es posible, esto no es posible. supongo que debe pasarle igual a las chicas, ¿no? Que también habrá chicos Claro, con... hombre, equitativamente distribuido todo, justicia distributiva, Por hombres tanto, y mujeres. Entonces yo dije, por favor, que echen pongan las cortinas. porque es que no hay manera. ¿Cuál Yo era ya- el título de su conferencia? Seguro Pues que hijo mío, apasionante, yo ¿no? estaba hablando de temas de comunicación, técnicas de comunicación en la publicidad. Apasionante. Cómo convencer a la persona de que compre el producto tal por medio de la creatividad lingüística, por medio del idioma. Correcto. ¿Cómo puede Apasionante. usar? Hombre, O sea, frente a la playa de Copacabana. Aquello era, vamos. Antonio, ¿se puede decir que es un canto, el carnaval de Brasil, un canto al cuerpo? Total. O sea, hay una película mítica, mágica, Orfeo Negro, que coge un tema clásico, el tema de Orfeo, el amor y el carnaval de Río. Y el carnaval de Río es el triunfo absoluto, es lo opuesto a Venecia. Si Venecia es el estatismo, que después se desnudan, ¿no? Después ya cada uno en su casa hace lo que le da la gana. El carnaval de Río es el triunfo, esos cuerpos, esas carrozas, y sobre todo el carnaval de Rúa, como ha dicho, en la calle. Donde hay que vivirlo es en la calle. Sin embargo, el carnaval de Brasil es un carnaval que hemos tenido la imagen durante mucho tiempo de un lugar absolutamente inseguro, se aprovechan esos días para delinquir con impunidad, pero da la impresión, por lo que va a contar el corresponsal, que hay tanto control y tanta seguridad que eso es casi un mito, ¿no? Es casi un mito porque, entre otras cosas, el carnaval mete muchísimo dinero en Río. En esos días pues hay mucho consumo de alcohol, de todo. Hay millones de turistas, De ¿no? todo, se consume de todo y eso da mucho dinero y entonces hasta las mafias y los malvados descansan un poquito en el carnaval de Río. Eso me contaban, por ejemplo, dice, fíjate cómo, por ejemplo, en Suiza, en Ginebra, no hay atentados terroristas. Claro, es que allí los malos y los buenos, que les da por ahorrar, pero luego los malos es donde ponen la pasta. El malo que pone la pasta allí no se le ocurre poner una bomba. Evidentemente, y por otra parte que Ginebra es una ciudad tan triste. A mí me gusta, pero es tan triste. Ya. Porque esa ciudad quedó marcada, ¿verdad?, por la Reforma Protestante y Calvino. Y claro, es muy triste. Pero lo contrario es Río, lo contrario es Río. Lo que pasa es que el carnaval de Rúa, que es el de la calle, que es para mí el más auténtico, porque el otro carnaval también, el de las escuelas de samba, es apoteósico. Hablamos de eso ahora, pero ¿Rúa qué significa? ¿Calle? La calle. Claro, que La no es un rue. pueblo que se llame Rúa. No, la calle. La Rúa. Eso es. Como decía don Antonio Machado, dice, los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Y dice, lo que sucede en la calle. Eso es, así de sencillo. Así de sencillo. Oye, los elementos claves del carnaval de Río podrían ser las escuelas de samba. Las escuelas de samba, efectivamente, sobre todo en la proyección externa. La escuela de samba es mucho más. O sea, voy a hacer una comparación y por favor a ver si se me entiende bien. Una de las características, de las claves de la cultura, de nuestra cultura, independientemente del componente religioso, que es el fundamento de la Semana Santa, en España, en el mundo hispánico y en Andalucía más. Bueno, pues un elemento clave de la identidad del brasileño y en Río de Janeiro es la escuela de samba. La escuela de samba, vámonos a las favelas, vámonos a los barrios más pobres de Río de Janeiro, los más pobres, donde la gente no tiene casi nada. Sin embargo, tienen la escuela de samba. Y ellos saben que un día al año, van a desfilar delante de 75.000 personas durante 80 minutos por el Sambódromo. Que vacío es feo no, lo siguiente. Lo hizo Oscar Niemeyer y en realidad el Sambódromo pues son 500 metros, tiene de longitud 500 metros, son gradas, como en el mundo romano, pero en vez de ser redondo en un teatro, es en paralelo. Entonces, durante esos 80 minutos, esa gente tan pobre, esas familias tan pobres, esas personas tan pobres, van a ser el centro de atención. La belleza de esas mujeres y de esos hombres que van en las carrozas,
que se tiran el año entero preparando la carroza, ensayando, con ese ritmo desenfrenado, absolutamente desenfrenado. Eso es raíz de Río de Janeiro, y por eso tampoco hay tantos de Río de Janeiro, y por eso tampoco hay tantos atentados ni tantos robos, porque hasta los ladrones saben y sienten que eso es lo suyo, es lo suyo. Todo empieza cuando el alcalde, fíjate, esto es muy interesante, la llave de la ciudad del Río, Momo, el viernes de carnaval, le da las llaves. Todo. ¿Quién es el dios Momo? El dios Momo es un dios griego, después romano, y es el dios del humor, de la ironía, del sarcasmo y de la burla. Y es un dios romano y... griego anterior y después romano. Ha llegado hasta Río de Janeiro. Sí, la tradición con el rey Momo. En el carnaval está el rey Momo. El rey Momo, porque fíjate, es lo que hemos dicho al principio del programa, el mundo al revés. Yo, alcalde de la ciudad, que tengo que cuidar el orden, la limpieza y todo, te entrego a ti, Momo, que eres... el desenfreno, la llave. Tienes 3 días. El dios de la ironía, del humor, del sarcasmo, de la burla. Y de los poetas. ¿Ah? Porque se entiende que los poetas son irónicos, burlescos y sarcásticos. Entonces, ese gesto de dar la llave tiene un valor simbólico extraordinario. Profesor, a usted y a mí, que nos encanta la gastronomía, digo por razones parecidas, pero también diferentes. A mí me gusta comer tanto como cocinar, y creo que a usted le gusta más comer que cocinar. Yo cocinar soy absolutamente negado. Sí. No, cuando me pongo... Entre sus cercanos hay una especie de habladuría respecto de su incapacidad. Mi incapacidad es radical para la cocina y para muchísimas cosas. ¿Qué se come esos días en Río de Janeiro? Pues mira, se ponen puestos... unos puestos. Yo no conozco el carnaval de Río, ese no lo conozco el de Venecia, pero este no. Pero ponen puestos, y ¿qué venden? Pues venden croquetas de yuca, pan relleno de queso, buslitos de pollo y un plato típico que es la feijoada que es con frijoles negros y mucha carne de cerdo. Y eso te lo encuentras por la ciudad. La ciudad se convierte, bueno, nada más que con la llegada de turistas, pero hasta en esto hay clases sociales, porque en el famoso Sambódromo hay lugares VIP. Claro, las zonas VIP. Donde tú puedes cenar maravillosamente bien, con una vista extraordinaria, y ves pasar todas las escuelas de samba. Bueno, sin ánimo de ser pedante, lo de VIP significa Very Important Person, es decir, gente muy importante. Pasta normalmente. Gente muy importante, es decir, con mucho dinero. Vamos a volver a nuestro país. Si hay unos carnavales de los que nos sentimos muy orgullosos los españoles, son los carnavales de Canarias. Enseguida nos vamos a Tenerife. Pausa y seguimos. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Estamos en época de carnaval, y como la radio debe dar testimonio de lo que vivimos, te hemos contado los orígenes del carnaval. El carnaval en Venecia, el carnaval en Río. Ojo que nos vamos ahora de Brasil al color de las preciosas Islas Canarias. También allí se vive el carnaval de forma singular. Le he pedido a Melania, compañera de COPE Tenerife, que nos defina la fiesta de carnaval de su tierra. El carnaval de Tenerife, que este año se dedica al Caribe, ya está en la calle. Hace tan solo unas horas ha tomado el centro de la capital chicharrera con la cabalgata anunciadora, que ha dado paso a los primeros bailes en el cuadrilátero de la ciudad. Desde hoy hasta el domingo de Piñata viviremos el carnaval de las mascaritas, de los disfraces elaborados y los que se improvisan con cualquier cosa. Todo vale para divertirse en una fiesta declarada de interés turístico internacional. Una celebración que cada año se hace grande gracias a la participación de los grupos murgas, comparsas y rondallas que viven por y para la fiesta, con un trabajo de meses que obtiene su recompensa en los concursos que se han desarrollado desde principios de febrero. La Gala de la Reina es otro de los atractivos de nuestro carnaval. La fantasía de los diseñadores no tiene límites, con trajes que desafían a la imaginación. Ya lo saben, si les apetece disfrutar no hay excusa. Estos días tienen una cita en Tenerife. En Santa Cruz, la cabalgata de 1000 colores ya viene por ahí para bailar, para zambar. Oye la marcha de las comparsas al ritmo tropical. Ya es carnaval, trae tu disfraz. Este es el de Mami, que será lo que tiene el negro, ¿te acuerdas? Sí, el de la barbacoa, Georgie Dan. Georgie Dan, que es eterno. Georgie Dan tiene un pacto firmado con eso de noche y nos ha dado momentos de gloria en verano. Esos momentos en los que ya
te pones de sangría hasta arriba, los bigotes de las gambas te salen de la boca, se produce la exaltación de la amistad. ¡Adolfo, Antonio, querido! Pues eso es Jordi Dan. Esto es Carnaval en Tenerife. Ya es carnaval en Santa Cruz, todas las calles y avenidas se visten de color. Febrero está de nuevo aquí, entre nosotros y nos trae el sabor. Entre nosotros y nos trae el sabor del carnaval. En Santa Cruz está Charlotte, Marx y Punifa, maestros son del cubanito de picardía y de buen humor. ¿Qué parte del cerebro de picardía y de buen humor? ¿Qué parte del cerebro estimulará Jordi Dan para que su música nos parezca todo horrorosa, pero pedante? Pero es que muchas veces lo que objetivamente nos pone de los nervios, al mismo tiempo nos encanta. O sea, cuando hablamos de la hortera, de lo macarra, tú estás viendo los kitsch, ¿no? La gitana encima del televisor, o el torito. O la niña vestida de legionario que toca la corneta y que la venden en las tiendas. Entonces, bueno, esto objetivamente no puede ser. Sin embargo, te produce risa por la extremosidad. En ese sentido, tiene mucho de carnavalesco. Es que el mundo, Bakhtin, lo cité al principio, no lo voy a seguir citando porque es muy pedante, el mundo tiene un componente carnavalesco en todas las acciones de nuestra vida, ¿eh? Lo que pasa es que no hay que disfrazarse. Claro, es que además la vida tiene un sentido tan trágico, tiene un final tan garantizado, que el paso por esta vida de vez en cuando debemos relativizarlo todo, ¿eh? Y ahí está el componente carnaval. Correcto. Hablemos del Carnaval de Tenerife. ¿Qué rasgos originales posee el Carnaval de Tenerife? El Carnaval de Tenerife, que además está hermanado con el de Río, no en vano, las dos ciudades, los dos carnavales están hermanados, es un carnaval de brillantez, donde participa toda la ciudad, donde en la plaza, para ver el desfile, donde se proclamará la reina, este año ya se ha proclamado la reina del carnaval, una chica encantadora que se lo ha dedicado a sus abuelos. Ajá. Ha sido muy conmovedor porque la chica llorando, se lo dedico a mis abuelos, dice que están pasando un mal momento, no sabemos si será de esa porque claro, ser la ganadora tiene que ser algo espectacular. No, eso imagínate, eso ya es una... Para una chica tiene que ser... Lo máximo. Entonces llevaba un traje, porque lo que caracteriza al carnaval de Tenerife es muy interesante, es que es carnaval temático. En la calle cada uno puede ir como le dé la gana, pero ya en lo que es el carnaval oficial, llamémosle así, cada año se da un tema. Por ejemplo, Egipto. Bueno, pues todos tienen que preparar algo que tenga referencias a Egipto, al espacio, a, ¿qué te digo yo? Bueno, Roma. Este año ya lo has escuchado, el Caribe. La chica ha ganado llevando un traje en un sentido amplio, de 300 o 350 kilos. ¡Qué barbaridad! Andando, tú sabes la dificultad inmensa. Decorado, de barroquismo ya brutal, de pluma, dorado, naranja y dorado, símbolo del sol. Y de hecho, el traje se llamaba Madame Soleil, Señora Sol. Entonces, el componente de lo temático le da al carnaval de Tenerife un aspecto extraordinario. Profesor, da la impresión de que el carnaval del Canarias de Tenerife está como inspirado en el carnaval de Río. ¿Hay algún hermanamiento entre ambos carnavales? Están hermanados los dos carnavales y yo no me atrevería a decir, vamos, posiblemente sí, pero el carnaval de Tenerife ya se documenta en el siglo XVI, cuando los hombres se disfrazaban de mujeres y algunas mujeres se disfrazaban de hombres. Y hay una comunicación. Cuando tú vas a Cádiz, te acuerdas de La Habana. Cuando tú vas a Canarias, te acuerdas de Brasil y te acuerdas de América. Y si vas al carnaval de Tenerife, que yo sí lo conozco y lo he disfrutado, realmente pues, es fantástico, pues bueno, te acuerdas de aquellas tierras de allí. Si es que existe una comunidad, una comunión de hermandad absoluta, de sangre, vamos, ni más ni menos. Antonio, otra cosa que me parece curiosa, supongo que, bueno, ¿cómo nos influye el tiempo a los seres humanos para todo? Es decir, nuestras celebraciones tenían que ver con la recolección, con el momento y tal. Es decir, el buen tiempo en Río, el buen tiempo en Canarias, también hace que la gente pueda salir a la calle ligera de ropa, ¿no? Mira, el determinismo del tiempo se llama, vamos, que está estudiado y no incluso el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es determinante. Una sociedad como una sociedad del norte de Europa, con un frío de narices, o te metes en un bar o te quedas en tu casa, pero a nadie se le ocurre pasearse por Estocolmo y sentarse en una terraza. Pero es que nosotros estamos disfrutando
de un mes como el que estamos, con una temperatura deliciosa. Le hago una pregunta fuera de la documentación que hemos compartido. ¿En Suecia, en Finlandia, hay carnaval? No, para entendernos. Sí, alguna fiesta que pueda haber, alguna cosa, pero no, estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el tiempo... 40 grados hay ahora en Río. ¿Te vas a vestir de smoking? Bueno, te puedes vestir de smoking para la escuela de samba por si toca ese año ir así. Sí, pero con pantalón corto. Lo que hay que ir es pues a lo que se va. O sea, y el calor, como todos sabemos, el calor es el calor. El calor provoca determinadas reacciones químicas. Aquí, por ejemplo, el sudor. Por ejemplo, que muy bien. Qué elegante está usted, siempre elegante. Pero aquello de que la primavera la sangre altera, ¿y qué es la primavera sino la llegada ya del buen tiempo? Entonces, en este caso hay que considerar. Hablemos de comercio y de bebercio. ¿Qué se come en el carnaval de Canarias? Pues fíjate, lo que hablábamos de hermanamiento. En Río, mucho cerdo. En Canarias también. Lechón. ¿Lechón? Lechón. Y grandes parrilladas. Unas parrilladas de carnes duras, el carnaval, Don Carnal, unas parrilladas que vamos, maravilloso. Y además la gente de Tenerife es tan simpática, tan gentil. Yo estuve, fíjate curioso porque las veces que yo he estado en carnaval, me ha coincidido porque he ido a dar clase. No he ido al carnaval, he ido a la universidad a dar clase. Y me ha coincidido allí. Unos días después el carnaval, digo, pues ya me quedo. Claro. Pero en Tenerife pasó igual. Estaba yo dando clase y coincidió, digo, bueno, ya me quedo. Y yo lo disfruté. La gente, los chicharreros que son extraordinarios. Creo que le pasa igual a Carlos Herrera, enemigo de las fiestas, que efectivamente también en estos días atrás, en final de semana, está haciendo el programa desde Tenerife y maldita casualidad que llegaba el carnaval y estaba el carnaval. Hombre. Seguro que lo ha padecido. Sí, porque Carlos es hombre de cenobio. No, por favor. De cenobio. Esto lo tenemos. De monasterio, de silencio. Sí, no podemos dejar de hablar del carnaval de Cádiz. Bueno, esta noche le estamos demostrando que el carnaval se puede vivir y disfrutar de distintas formas. En ese recorrido, como digo, no puede faltar el talento, el gracejo, el ingenio gaditano. A esta hora en el Teatro Falla se celebra la final del Carnaval de Cádiz. El resultado no se va a conocer hasta las 8 de la mañana, más o menos. Nuestro compañero de COPE Cádiz, Rubén López, está siguiendo la final. El Carnaval de Cádiz es crítica, humor y doble sentido. Más allá de las florituras y las extravagancias de otros carnavales, el gaditano se caracteriza por ser muy genuino y diferente, a la par que único por su sencillez y por una filosofía muy clara, hacer de la propia vida un carnaval. La calle es la gran protagonista de la fiesta gaditana. Durante la semana de carnaval, las agrupaciones ilegales o callejeras inundan cualquier rincón de la Tacita de Plata, cantando sus coplas y cuples en las que relatan con mucha guasa cualquier episodio de la propia vida cotidiana. Porque si algo tiene el carnaval gaditano es que el doble sentido reina en la fiesta. Una semana de carnaval que no acaba, pues después llega el conocido como Carnaval de los Jartibles o Carnaval Chiquito, y mucho antes comienza el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla. A esta hora precisamente se desarrolla la gran final, en la que 14 grupos de los más de 100 inscritos pelean por hacerse con el primer premio. Coros, cuartetos, comparsas y chirigotas. Es sin duda uno de los concursos más largos del planeta. Más de un mes en las tablas del Teatro Falla, levantando pasiones. Cádiz es carnaval y el carnaval es Cádiz, patrimonio, pues aunque ya se ha reconocido como fiesta de interés turístico internacional, en la idea de todos es que sea declarado patrimonio inmaterial. La idea de todos es que sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Quien se acerque a Cádiz y conozca Cádiz entenderá que la ciudad vive. De Cádiz, y por derecho. Profe, fíjese que en Cádiz sí que encuentro yo, en fin, la definición de... Hablamos antes del dios Momo, el dios de la ironía, del humor, del sarcasmo, de la burla. Así que aquí sí que se da claramente, y sobre todo en el Teatro Falla. ¿Cuándo nace? ¿Estamos hablando de un carnaval, un invento de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán? Ni Franco pudo con el carnaval de Cádiz. Le cambió el nombre. Se llamaban fiestas de invierno, pero era el carnaval. ¿De cuándo data? Del siglo XVI, los primeros datos. Las mujeres arrancaban, quitaban flores de las macetas y las lanzaban
de forma inocente a los que pasaban. Eran las primeras batallas de flores. Y ya desde el siglo XVI, la Iglesia, como de costumbre, prohíbe, y sobre todo le prohíbe a los eclesiásticos que participen en las fiestas, porque allí se arremangaban todos. O sea, ese es el origen. O sea, arrancaban las flores de las macetas, no es que tiraran las macetas, no, las flores. La maceta no, pero alguna tiraría la maceta. ¿Cómo ha ido evolucionando el carnaval de Cádiz? Pues mira, en el siglo XVII ellos usaban la palabra carnestolendas, carnaval, y carnestolendas, levantar las carnes, lo que hemos dicho al principio del programa. En el siglo XVIII las autoridades lo intentaron prohibir y, bueno, solo permitían 6 bailes públicos, solo 6. Pero nada, ya en el XIX tenemos el primer nombre de un grupo que se llamó Cuadrilla de Gallegos. Nunca se dejó de celebrar ni con la ciudad rodeada por los franceses, o sea que ya tiene arraigo. Tú imagínate con las bombas que tiran los fanfarrones, pues ellos, el carnaval. ¿El rasgo más característico del carnaval de Cádiz cuál sería? Para mí el ingenio, las letras, lo que es el humor, lo que es sentarse en el falla o en la calle, en las plazas, y escuchar y disfrutar, pero es que el ingenio de Cádiz, eso no existe en ninguna parte del mundo. Enseguida le voy a poner a una chirigota, pero antes, ¿algún plato típico en el carnaval de Cádiz? Tortillita de camarones, la fritura. Pero ahí son pescados, ¿eh? Sí, señor, pero con ese frito, hombre, es que los gaditanos, la tortillita de camarones, es que es puerto. Y le digo una cosa, antes de las fechas oficiales del carnaval, la ostionada, la erizada, la pestiñada, que es un jartón de erizos, de ostras, de pestiñas. Y además tienen tanto ingenio que en estos últimos años están haciendo inventos de platos nuevos, una especie de inventos de platos nuevos, una especie de cocina fusión de carnaval. Yo Cádiz, claro, yo adoro Cádiz, ¿qué quieres que te diga? Tú también. Déjeme que vamos a oír más célebres del carnaval de Cádiz, el Selu. Este año se han metido en el papel de una suegra, no pierdan para que cojan el hilo de la letra, una suegra que tiene un especial cariño por la nuera. Se llama Mi suegra, como ya dije. Una suegra que tiene especial cariño de la nuera. Danilo, como ya dije, Nariera de una semana. Mi suegra, como ya dije, se pasó yo una semana. Escucha. Escarbando por la noche. Escucha esta letra, porque esa te la pongo después, que son los tanguillos. Pero escucha esta de el corte de Mi suegra, como ya dije. Vaya por delante, que a mí no me gusta meterme como guisa ella, porque cada una hace en la cocina la porquería que le da la gana. Pero... ay, que me da así que nada más que te hace una ensaladita y otra ensaladita, que me echa de verde para mi niño. Se está poniendo al pobre con la cara de una cabra. Ella para maquillarse es una experta, se hace por el niño una línea perfecta. Pero una cacerola, una buena espumadera no la coge sal y muerta. Mi nuera no es de la que se levanta temprano, coge su carro y su monedero y se va a la plaza a comprar mercado. Mi nuera, esa se levanta a las 12 y pico, se va y compra una pescadilla descolorida del congelado. Bueno, es que llevan a un perro de juguete cogidos, cada uno de ellos, y cuando dicen mi nuera, hacen vibrar al perro como si se cabreara, ¿no? No nos damos cuenta de que es extraordinario. Es extraordinario el uso de palabras como gachí, cómo recuperan palabras que ya no se usan, que no se frecuentan, gachí, cómo lo que le compra es una pescadilla por una pescadilla que está asquerosa, cómo se le pone cara de cabra. O sea, eso es solo Cádiz. Escuchabas tú, o decías antes, de uno muy famoso. Mi suegra, como ya dije, que estuvo allí una semana, descargando por la tarde, de noche por la mañana, perdió la uña y el pelo. Aunque bien poco tenía. Aunque poco tenía. Y en vez de con lo duro, lo que cogió fue una pulmonía. Profesor, feliz carnaval. Nos encontramos la semana que viene. Y para terminar, como no podía ser de otra manera, le pongo un poquito de música con estilo, con glamour. Vamos a las noticias, luego seguimos naturalmente la noche de Adolfo Arjona. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. A day in the life of a fool, a sad and a long, lonely day. I walk the avenue
hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. I stopped just across from your door. But you're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom I cried tears of goodbye. So back to my room,